Saludos en el nombre de Jesús. Soy el obispo Chester Wright. Soy el obispo y esta es la enseñanza de series de cómo orar como los apóstoles oraban. Lección número 1. Esta serie de videos fue creada con la intención de ver a la Escritura y de examinar no solamente cómo oraron los apóstoles, pero lo que enseñaron tocante a los apóstoles, a la oración, entendiendo lo que ellos entendieron de la oración y cómo lo practicaron. Eso fue recibido de Jesucristo. Jesús fue el que les demostró la oración, fue el que les enseñó. Aún Pablo fue enseñado por Jesús, porque le dijo que fue uno nacido fuera de la temporada. El Señor le enseñó a él directamente y personalmente. Todo lo que fue enseñado por los apóstoles y todo lo que enseñaron en la oración vino de Jesús. Así que cuando vino y quiso orar, aprender a orar como los apóstoles oraron, y cuando yo quiero hacer eso, entonces estoy dispuesto a querer orar como Jesús oraba y como la palabra dice que oráramos. Y a eso nos trae a lección número 1, a este tema. Y el título de esta lección es oración bíblica. No qué es oración, sino qué es oración bíblica. Y esta lección va a ser un poco más diferente que las siguientes. He sentido dirigido por Dios en hacer esto. Esta lección es una recopilación breve, corta de las cosas que el Señor me ha hablado de la oración, tocante a la oración, que escribí aquí en mi iPad, las notas, entre los años. Algunas de las cosas que estaré leyendo y comentando, cosas que el Señor me dio hace años atrás y algunas hace días atrás. Todo esto es todo eso. Esta lección va a tener mucho más leer en ella que las lecciones siguientes, y oro que usted se quedaría conmigo. Voy a decir esto. Una de estas cosas que voy a decir son muy difíciles de oír. Otros las van a recibir como algo negativo, pero no hay un propósito en ser negativo. El propósito es retarte a ti y retarte a mí, retar nuestro pensamiento, retar nuestras prácticas. Estamos obedeciendo. Estoy yo obedeciendo la palabra de Dios. Así es que oración bíblica no puede ser cuantificada por oraciones de tiempos de oración o horas orando. No verdadero oración bíblica no puede ser definido por estándares religiosos o liturgia, o es controlada por el calendario o por el reloj. No es tampoco medida por la cantidad de palabras habladas. Ve que todas estas cosas a un cierto grado han sido usadas para orar, para enseñar la oración. Ninguna de esas cosas son escritural, hermanos. Oración bíblica es sobrenatural y no es natural, hermanos. Es que oración verdadera y bíblica es sobrenatural y se requiere un medio sobrenatural para hablar con Dios. No es una tarea, no es una obligación, no es una disciplina, no es un ejercicio. Es primordialmente una relación de convivio con Dios, y secundario es ministerio, porque Dios ora por medio de nosotros para que su voluntad y sus propósitos en la tierra. Oración bíblica no puede ser orada sin antes hacer una conexión sobrenatural con el Padre. No haciéndolo sería como hablando con alguien en el otro lado de la línea, donde no hay persona. Yo puedo detener mi teléfono en mi oído y actuar como que estoy hablando, pero no hay nadie ahí. Puedo decir que estoy hablando en el teléfono, pero bueno, quizás literalmente puedes decir que estás hablando en el teléfono, pero no hay nadie ahí. Tú sabes muy bien, y los demás saben, que no realmente hablas con nadie, porque el teléfono no funciona si no hay alguien al otro lado de la línea. Así es que la oración que no es fundada y comenzada por medio de, o sea, ya afirmando la conexión entre usted y Dios, o yo y Dios, o estableciendo la relación hoy entre el Señor y yo, entonces no es la misma todos los días.
No es lo mismo. And again, Eso no es oración y no puede ser la oración. De nuevo, y tan simplístico como suena, si no es oración, no estoy hablando en el teléfono. Si no hay nadie al otro lado de la línea, no estoy orando si no estoy conectado a Dios. Ahora, próximo punto, Dios no puede fallar. Así es que oración bíblica no puede fallar. Ahora, si nuestra oración no está funcionando, quizás queremos considerar que estamos tratando de hablar con alguien que no hemos conectado con ellos o que no conocemos. O en este contexto, estamos hablando con él de cosas que son contrarias a su voluntad. La oración no es una forma alternativa. La oración no es una cosa de los juegos de televisión que se gana uno en la lotería. Si no es ejercitada, la oración no es ejercitada por obligación, no es aburrida, no es hueca, sino que es vibrante, hermanos. Es verdadera comunicación con aquel que creó el universo. ¿Cómo puedo estar yo en comunicación y en convivio con él y ser un conducto por aquel que creó el universo? ¿Cómo? Y ser aburrido. Así es que si la oración es aburrida, si es sin vida, si es una tarea, el primer lugar que tienes que ver es que si realmente eres conectado con Dios o no en esa comunicación. Oración es sobrenatural y poderosa y puede impactar el mundo cuando es orada por aquellos que realmente se han dado a la oración. Próximo punto. La oración es un privilegio. La oración nunca fue entendida, hermanos, de ser la acción, el acceso de Dios para que Él arregle todos nuestros problemas que tengamos y forzarlo a hacer todo lo que nosotros queremos. La oración no es la llave para abrir la llave al tesoro de lo que queremos y deseamos, repitiendo palabras que tienen ninguna o poca o nada de significancia ante los oídos de Dios. Oración bíblica es la presencia de vida. Salmo 16:11. Tú me enseñarás el camino de la vida, en tu presencia hay llenura de gozo, y a tu diestra hay placeres para siempre. Primeramente, la oración nos conecta a Dios para convivir con Él, con aquel que es Él, aquel que es el verdadero Dios viviente. La oración nos deja conectar con el verdadero Dios viviente. David lo dijo y Pedro lo citó, que en su presencia hay llenura de gozo. No solo gozo, sino llenura de gozo, significando que no hay expresión más grande, no hay capacidad más grande del gozo, no hay más grande gozo que estando en la presencia de Dios. Secundario, la oración nos ayuda a posicionarnos con Dios para ser un conducto de su poder, su autoridad sobre la tierra, su palabra. Conectamos con Dios, convivimos con Dios, nos posicionamos con Dios. En nuestra conexión y convivio con Dios, y en medio de esa posición con Dios, ahora somos conductos para que Él ore por medio de nosotros, su voluntad, su poder sobre la tierra. Oración bíblica es poderosa y efectiva. El único que la puede derrotar es aquel que no ora. Nadie puede derrotar oración bíblica. Es poderoso, es efectivo. Solo uno. El único que puede derrotar la oración bíblica es aquel que clama, que dice, soy un hijo de Dios, y no tiene oración en su vida. Con razón, el adversario trabaja tan duro para llevarnos al lugar de no orar. Pero últimamente, si oramos o no, es un producto de nosotros rindiéndonos a Dios y voluntariamente y con felicidad y gozo haciendo la voluntad de nuestro Padre. Predicador y santo te hablo. Estamos diciendo que estamos tan ocupados para orar y es imposible. Estamos muy ocupados haciendo la obra de Dios para hablar con Dios de Él, la obra. Claro,
¿Tú crees eso? Estás tan ocupado de hacer la obra en hacer la obra de Dios que no puedes orar. Mucha consejería a la gente, mucho estudio, mucha preparación de sermones, mucha planificación, mucho labor involucrado. Ay, yo no tengo tiempo para orar, dice la gente. Es imposible. Es imposible. Si estoy muy cansado para orar haciendo la obra de Dios, si estoy muy cansado haciendo la obra de Dios para orar, entonces estoy muy ocupado haciendo cosas que Dios no está diciendo y no está bendiciendo. Predicador y santo. Una oración, una vida sin oración, una vida de oración pequeña solamente produce un ministerio pequeño. El valor de lo que Dios hace por medio de mí. Si lo que yo estoy haciendo en mi vida de oración pequeña solamente es para enseñar, para ver la superficie, es superficial. Podemos ser elocuentes sin tener personalmente una vida de oración bíblica. Podemos ser elocuentes. Predicador, podemos escribir sermones elocuentes sin orar. Ese mensaje, ojalá sea un mensaje para su sermón. Nunca tendrás poder verdadero y autoridad con Dios. Si no fue nacido en oración, si no es guiado por oración, si el estudio no fue dirigido por la oración y la voz de Dios, y si no está sometido a Dios en la oración, y si yo no me he sometido a Dios antes de que yo ministrara esa palabra de Dios a la iglesia, entonces no es de valor, cero valor para mí y para Dios. El mercenario predica sin orar. Discúlpenme, estas no fueron mis palabras, yo escribí lo que el Señor me dio a mí. ¿Qué es la diferencia entre un pastor y un mercenario? Bueno, no predicando, no consejería, no qué tan lindo eres con la gente, no cuánto tiempo inviertes en la persona. La diferencia en un mercenario y un pastor, todo llega a la oración. El mercenario predica sin oración. El mercenario atrae a personas a sí mismo. El mercenario quiere que todos lo amen, que lo quieran. El mercenario no hace la voluntad del Padre. El pastor, la prioridad del pastor, de un pastor verdadero, es orar por las ovejas por cuales es responsable. Oramos y predicamos a personas que ni siquiera oramos por ellos. Evangelista, ¿pasas tú más tiempo orando por lo que vas a predicar a las personas que orar por las personas a quien vas a predicar? Pastor, de nuevo, pasas más tiempo pastoreando a personas con tu personalidad y con tu intelecto que lo que haces orando diariamente, orando por ellos. Oración enfocada a las personas que tú vas a responder a Dios, de acuerdo a Hebreos 13, 17. Estás ministrando a personas que ni siquiera oras, o predicando a personas que no oras por ellas. Oración diaria, participa con el Padre Celestial en su participación de su voluntad. Esto fue el ministerio más poderoso e importante, poniendo cualquier cosa adelante de la oración. Es una receta para destrucción de las ovejas. Si eres exitoso, si tienes éxito en atraer a las personas a ti, entonces tú te conviertes en el Salvador, no porque Dios no lo será. Samuel dice, y para mí Dios no lo quiera, que yo no peque en contra del Señor, en cesar de orar por ti, pero te enseñaré el bueno y el justo camino. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Samuel, el profeta, el pastor de Israel? ¿Qué dijo? Dios no lo quiera, que yo no peque en contra del Señor, en cesar de orar por ti.
pero te enseñaré el bueno y el justo camino. Yo puedo darles información intelectual, pero no hay certeza, no hay convicción. Si yo no tengo convicción, ellos no van a tener convicción. Si yo estoy predicando cosas que realmente no lo creo, porque no lo practico, porque lo que yo creo voy a practicar lo que yo creo, y lo que yo fallo en practicar me voy a arrepentir que yo he pecado. Entonces yo no puedo predicar a personas cosas que no estoy practicando con convicción. No puedo. La palabra convicción significa que el significado de convicción es que han sido convencidos. Entonces, si yo estoy convencido que el Espíritu Santo me puede usar a mí como un conducto en traer convicción a ellos. Oh, amigo, una de las cosas más tristes fallando en muchos lugares en la iglesia hoy es la falta de convicción. No hay convicción en los servicios de iglesia, poco o nada de convicción en los servicios, poco o nada en la predicación de convicción. La gente se sienta y te ve con los ojos ahí abiertos, o van al gimnasio pentecostal que hace tanto ruido y gritan hasta que ahogan tu voz para que no te escuchen. Es muy duro escuchar, oír con tus oídos cuando tu boca está conectada. Es un poco duro escuchar cuando tu boca está hablando. No es imposible, pero es dificultoso. Así es que si yo estoy gritando, gloria a Dios, aleluya, gritando ahí, el único tiempo que yo realmente he oído aprender a oír cuando mi boca se está moviendo es cuando estoy hablando en lenguas, porque mi alma y mi mente están oyendo lo que mi boca está orando en el Espíritu Santo, porque estoy orando de un diferente lugar cuando estoy orando en lenguas de que cuando oro en inglés. Ok, siguiendo. Teniendo un pastor que tiene su prioridad sobre sus sermones mejor que su vida de oración, pone a los santos de Dios, al rebaño, en gran peligro y produce cosas que están espiritualmente muertas. Si no tengo la revelación y el entendimiento que la oración debe de ser la primera prioridad de mi día cada día, entonces muy poco sé de Jesucristo y su palabra, hermanos. No puedo saber la palabra de Dios, que sin saber que de acuerdo a la palabra de Dios debe de ser mi primer prioridad cada día. Gloria a Dios. Puedo ser un profesional atendente de la iglesia, pero la oración no es mi prioridad diaria. Entonces yo no conozco a Dios y Dios no me conoce a mí. Mateo 7, 21 al 23 dice eso. Oración es el ministerio más importante de la iglesia. Cualquier cosa hecha sin oración bíblica como su recurso no es bendecido por Dios. En el contexto bíblico solamente la oración verdadera. Desde un Nuevo Testamento, de la perspectiva de Caín y Abel, viendo a Caín y Abel de una perspectiva del Nuevo Testamento, la ofrenda de Caín primeramente fue del Espíritu. La ofrenda de Abel fue del Espíritu y la de Caín fue de la carne. La primera, como la de Abel, fue hecha por Dios y por medio de Dios. La segunda fue hecha por esfuerzo intelecto humano, que es Caín. Yendo por las emociones de oración y solo metiendo horas ahí de orar, no es de Dios. El reloj dice, has estado aquí una hora. Pero si no has conectado con Dios, encontrado el fluir de su Espíritu en oración, cuidando todos los obstáculos en tu vida, pecados activos en tu vida, ansiedades que no has echado en contra de Dios, falta de perdón, para que puedas por la gracia de Dios borrar todas esas cosas de tu vida y por la gracia de Dios conectar con Dios. Entonces no has orado para nada. Hermano Wright, eso es negativo. La gente está tratando. No estoy tratando de no hacer mi voluntad. Dios tiene que obrar eso en mí.
y yo tengo que dejarlo. Yo no puedo no hacer mi voluntad sin la ayuda de Dios, porque es Dios el que obra en ti para hacer su buena y cumplir su propia voluntad. Filipenses. Es la obra de Dios, hermanos. Pero si yo no me someto a Dios, si yo voy a orar pero no me someto a Dios en oración, entonces no he orado. Solo he cumplido una obligación religiosa. De nuevo, entrando a las emociones de la oración, ahí orando, no es oración para nada. El único que da valor a esa oración es aquel que está orando. Ya hice mi voluntad, ya oré hoy, ya pagué mi dinero en oración ahí yo. Y ya voy a hacer lo que yo quiero ahora. Nuestro Padre no está buscando a personas aquellas que están dando un esfuerzo, sino aquellos que están sometidos a Él y aquellos que están deseando hacer lo que le place a Dios. Nuestro Padre es Dios, nosotros no somos. No presumimos decir a Dios lo que Él hará por nosotros. Él espera que nosotros hagamos y hacer, y cuándo lo debemos de hacer, y cómo lo debemos de hacer, para nosotros placerle a Él. Él es Dios solo, único. ¿Me escuchan? Él es Dios, único y solo. Ahora te pregunto, ¿somos una iglesia que ora? ¿Somos una iglesia que ora? Hablando de la iglesia en general. Yo estoy seguro que hay locales donde hay personas que oran. Pero la iglesia en general, el cuerpo de Cristo en la tierra, en ese tiempo, una iglesia que ora. Número uno, método de crecer la iglesia es prevalecedor oración bíblica que es sobrenatural. Si no estoy haciendo eso, estoy creciendo, es nacido de carne, y lo que es nacido de carne, carne es. Cada iglesia que está siendo creada por eso, a lo menos que un grano de maíz caiga al suelo y muera, habita solo, pero si muere trae mucho fruto. Pero ¿qué es muerte? Muerte a mí mismo, muerte a mi voluntad, y haciendo la voluntad de Dios primordialmente. La voluntad de Dios es que yo ore. Si no he orado hoy, no he hecho la voluntad de Dios hoy, y todo lo que hago hoy, que yo clamo, es espiritual, no es espiritual, para nada. No es. Cualquier iglesia que ignora la oración bíblica como un método primordial de crecimiento está creciendo algo, pero no es una iglesia lo que está creciendo. Podemos llamarlo oración, una iglesia, disculpe, todo lo que queremos, pero Jesucristo no la clama como la suya. Ahora, estas son cosas que estoy leyendo, de cosas que Dios me ha hablado a mí en oración, por medio de los últimos 10 años a lo menos. No todo, claro, pero unos puntos altos aquí. Los pioneros espirituales de la última iglesia, oraron hasta que rompieron barreras. Ahora nos rompemos ahora. Nos desgastamos nosotros y desgastamos al pueblo de Dios por nuestras juntas de planificación, no nuestras juntas de oración. Oramos por 3 minutos y planificamos por 3 horas. Hermanos, ¿le parece bien eso a usted? Bueno, ok, yo sé, bueno, yo entiendo. Todos oraron su oración, está bien, pero ellos oraron como individuos, y aunque oraron por esa junta misma, oraron como individuos. La oración es diferente cuando es corporal. Individualmente, hijo o hija, somos hijos de Dios. Aunque somos hembra o varón, somos la novia de Cristo. Hay alguien aquí ignorante de la realidad, que las esposas tienen más influencia con los esposos que los hijos. Completamente diferente relación. Cuando hablamos con Dios individualmente, hablamos como hijos, pero cuando nos reunimos 2 o 3 en mi nombre, como dice la palabra, ahí estaré yo en medio.
Si 2 o 3 están de acuerdo tocando en el mundo, en la tierra, mi Padre en el cielo les contestará. No es que se multiplica la oración, es que es una diferente dimensión de oración cuando oramos juntos, hermanos, en ese mismo espíritu de oración. Oraciones, iglesias sin oración dirigidas por pastores y predicadores sin oración producen entretenimiento y cosas requeridas para entretener la presencia de Dios a las ovejas. O sea, es duro oír eso, es ofensivo, pero no quiero ser ofensivo. Así es que diciéndolo no es ofensivo, pero es duro oír porque están tanto en contra de nuestra carne. Y muchas personas con buena voluntad han hecho esto y creen que han estado haciendo lo que deberían de haber estado haciendo. Me imagino que el Señor está parado afuera de la puerta de la iglesia, tocando, esperando por admisión como la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3. Me imagino como si estuviera el Señor parado allá afuera, en un lugar del cuerpo de la iglesia, tratando de recibir admisión adentro de nuestras iglesias. Debemos todos orar personalmente, individualmente, pero también debemos de orar colectivamente. Son 2 diferentes dimensiones de oración. Así es que nos juntamos, hacemos mucho cantar, cantamos demasiado, un poquito de oración y mucha prédica. Y no hacemos oración verdadera. Mi casa será llamada una casa de oración, es lo que dice. ¿Puedo llamar yo a la iglesia que yo pastoreo una casa de oración? Yo diré que esa es notable. La característica más notable de una iglesia cuando yo visito, o de mi iglesia, cuando yo me voy y veo que es una casa de oración. La mayoría de nuestra frustración, yo digo, estamos tratando de hacer toda esta cosa, usando nuestra iglesia como una marqueta, de programar nuestra iglesia y planificar nuestra iglesia y hacer todas estas cosas que tenemos ahí, lo que sea, pero no hemos orado y sometido nuestra voluntad a su voluntad. Decir, ok, Padre, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres y cuándo quieres hacerlo? ¿Quién quieres que lo haga? ¿Y cómo quieres hacerlo, Padre? ¿Y dónde quieres hacerlo? Si parece, camina y habla como una gallina, entonces es una gallina, no una águila. No importa cuánto declaramos que una gallina es una águila, aún sigue siendo gallina. Es lo mismo con iglesias que no oran. Llámale iglesia, una iglesia, todo lo que quieras. Pon un sign afuera que diga que es una iglesia. Eso todavía no hace un grupo de gente que no ora una iglesia. Ni siquiera hablándole a una persona que no ora predicador. Eso no lo hace predicador. Finalmente, podría ponerse de pie el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de Jesucristo. Hermanos, este mundo está desesperadamente en necesidad de una iglesia que ora. Qué terriblemente triste que es que nuestro Padre Celestial tiene que tomar medidas drásticos, hermanos, para que su pueblo ore, cuando la oración debe de ser nuestro primordial gozo cada día. Dios está mucho más interesado en que nosotros oremos, que Él está interesado en nuestra propia conveniencia, salud y comodidad, sin lujos, cuando oramos voluntariamente. Y sí oraremos, hermanos. Sí oraremos. Vamos a caernos sobre la roca y ser quebrantados, o la roca va a caer, la piedra angular va a caer sobre nosotros y nos va a quebrantar, y ahí después vamos a orar. El Señor nos va a llamar a que, hermanos, a que pongamos la oración primordial en nuestra mente. Si no cambiamos nuestras vidas, nuestros planes para hacer la oración nuestra cosa primordial cada día, entonces Dios va a cambiar los horarios de nosotros por nosotros. Yo te prometo. Después vamos a orar. La oración quizás no será la prioridad para nuestras vidas, pero es la prioridad de Dios, de nuestras vidas, de Dios para nosotros, que oremos siempre. ¿De quién va a ser la voluntad que se va a cumplir cada día, cada hora, cada minuto?
tuya, la mía o la de Dios. Esto es un resumen que la oración no es un ejercicio religioso, una obligación, no es aburrido, no es lleno de muerte, es vibrante, está lleno de vida, es comunicación verdadera y real con aquel que creó el universo. Es sobrenatural y poderoso y puede impactar al mundo cuando es orado por aquellos que realmente se han dado. Oración es el ministerio primordial y la fundación de todo ministerio. Es primordialmente el ministerio primordial, aquellos que son creyentes y sobre todo los demás. Y el conducto, cualquier ministerio donde la oración del reino no es la fundación, siempre será inefectiva. Aunque aparezca que funciona por un rato, por un tiempo, Dios en su amor por nosotros, nos va a restarnos atención pronto y va a decir, esta no es mi voluntad, este nunca ha sido mi camino. Buscar placerme a mí en el nombre de Jesucristo. Oro por ti y por mí en este día. Que la palabra de Dios, el espíritu de convicción de Dios, el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de la paz de Dios obre en nuestras vidas, corazones y espíritus y que nos abra a ver las cosas de la perspectiva de Dios y no la propia de nosotros. Que realmente podamos ser lo que Él nos desea que seamos en oración. Las siguientes series de esta lección vamos a hablar en específico cómo ellos oraron en específico y que ellos eran el ejemplo de oración porque ellos aprendieron a orar de parte de Jesucristo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.